Saludos. Hoy vamos a estar viendo cómo escribir una función lineal cuando conocemos las coordenadas por las que pasa la gráfica de esa función. Es importante que recordemos que la gráfica de una función lineal es una recta sin curvas ni ángulos, como esta que vemos en la pizarra. La razón de cambio, o pendiente, que es lo mismo, de una gráfica lineal es constante. Eso lo que quiere decir es que el cambio entre X y Y siempre va a ser el mismo. No importa qué dos puntos de la gráfica tú cojas, si tú le calculas la pendiente te va a dar igual. Eso lo que quiere decir es que es constante, que no va a tener ningún cambio de dirección, que no va a tener curvas, que no va a tener ángulos. Ya cuando hablamos de una razón de cambio, que estamos hablando de pendiente, cuando veas que es constante, eso quiere decir que es una gráfica lineal. Ok, la gráfica lineal o la función lineal, ya sabemos cómo se ve escrita en ecuación, donde su exponente mayor es 1. Ahí tenemos un ejemplo, 5x más 3. ¿Cómo se ve en la gráfica? Una línea derechita. Ahora, ¿cómo lo vemos en la tabla de valores? Si analizamos la tabla de valores, vamos a notar que tiene un cambio constante, es decir, un patrón. Vamos a ver. Miren aquí el cambio, noten que va de 1 en 1. Esto, ¿verdad? Si lo vemos como coordenadas, recordemos que cuando X es 1, Y es 17. Cuando X es 2, Y es 32. Cuando X es 3, Y es 47. Y así. Arriba tenemos que notar que va de 1 en 1 para poder identificar si abajo hay patrón o no. Es decir, que si el cambio en el dominio es de 1 en 1, ahí es donde yo voy a evaluar el cambio en el rango, a ver si lleva un patrón repetitivo. De 15 para llegar a 32, le sumo 15. Aquí, más 15. Aquí, más 15. 17 más 15 son 32. 32 más 15 son 47. Y 47 más 15 son 62. Pues entonces, esta tabla de valores, estas coordenadas, sí me representan una función lineal. Sí representa una función lineal, porque vemos en el rango un cambio repetitivo. Vamos a analizar esas dos tablas de valores. Vamos con la primera. Los valores del dominio 1, 2, 3, 4. Los valores del rango 0, 1, 8, 20. Ya podemos notar que el dominio sí presenta un patrón. Ahora vamos a analizar el rango a ver si también presenta el patrón. Aquí está sumando 1, aquí está sumando 7 y aquí está sumando 12. No es una función lineal. ¿Por qué yo sé que no es lineal? Porque no, el rango no me está presentando un patrón repetitivo. Si miramos en la otra tabla de valores, empezamos con el dominio. Sí me muestra un patrón. Ahora voy a verificar el rango. Para llegar de negativo 2 a negativo 9, yo le resté 7. Aquí también le resté 7 y aquí también se le restó 7. Pues en este caso, como sí muestra un patrón repetitivo en el rango, sí es función lineal. Ahí tenemos la comparación entre dos tablas de valores, una que sí es función lineal, la otra que no. Bien,
Pero al principio la pregunta era, ¿cómo yo escribí la ecuación de la función lineal si conozco las coordenadas? En este caso tengo la tabla de valores, conozco la coordenada, ¿verdad? Cuando x es 1, y es 17, cuando x es 2, y es 32, cuando x es 3, y es 47 y cuando x es 4, y es 62. Pero ¿cómo yo voy a escribir la ecuación de esa función lineal? Porque sé que es lineal. Ya después que yo sé que es lineal, entonces puedo decidir que voy a escribir la ecuación. Ok. ¿Cómo yo sé cuál es mi pendiente? Porque para yo poder escribir la ecuación, lo primero es examinar cuál es el cambio, ¿verdad? Cuál es la constante, si es que tiene, para yo determinar si es función lineal o no, que eso es lo primero que voy a hacer. Y luego voy entonces a ir escribiendo mi ecuación poco a poco. Lo primero que voy a reemplazar es la m. Pero ¿cuál es el valor de la m? Pues si recordamos, al principio del video yo les dije que la razón de cambio y la pendiente eran lo mismo. Pues ¿cuál es la razón de cambio aquí? La razón de cambio es 15. Pues quiere decir que m es 15. Ya tengo parte de mi ecuación. ¿Qué voy a escribir en la y? ¿Qué voy a escribir en la x? ¿Qué voy a escribir en la b? Pues la x y la y se supone que se quedan así. Yo solamente tengo que reemplazar la b. Ahora, para yo poder conseguir el valor de la b, tengo que usar una de mis coordenadas y calcularlo. Vamos a usar mi primera coordenada, que me dice que x es 1, y es 17. Ahora lo que me falta es despejar la b para yo poder conocer su valor. Esto es 15, lo pasaría al lado de acá como menos 15. Y la b sería 17 menos 15, que es 2. Pues miren, ya conozco la pendiente o la razón de cambio y también conozco el valor de la b. Pues ya estoy preparada para escribir mi ecuación en la forma pendiente-intercepto. La pendiente es 15 y la b es 2. Entonces, esto que está aquí lo reemplazamos por un f de x, que es lo que me hace función. Y ya aquí la tengo completada. Esa sería la función de la gráfica lineal que está arriba. Vamos a ver ese segundo ejemplo. Tenemos la tabla de valores, los valores de x o el dominio y los valores de y o rango. Ok, lo primero, examino y compruebo que sea lineal. Vemos aquí que aunque no empieza con el número 1, sí existe un patrón. Más 1, más 1, más 1. Vamos a ver acá. Más 3, más 3 y más 3. Ah, pues sí es lineal. Ya hice mi primer paso. Mi segundo paso. Empezar a escribir la ecuación en la forma pendiente-intercepto usando mi pendiente o la razón de cambio, que es 3. Aquí lo vemos. Y es igual a 3x más b. Sustituí m. Ahora me falta calcular b, que la forma de hacerlo es tomando una de las coordenadas y resolviendo. Voy a escoger la primera. Y es 4, x es 2. 3 por 2 es 6, lo paso al otro lado restando. Y 4 menos 6 es negativo 2.
Quiere decir que f de x, la función, va a ser 3x menos 2. De esta manera, utilizamos la tabla de valores para escribir la función. ¿Qué hicimos hoy? Primero analizamos si una tabla de valores representaba una función lineal o no, y luego estuvimos escribiendo la función de esa función lineal, ¿verdad?, en ecuación. Pueden escribir sus dudas o preguntas y yo les estaré resolviendo, ¿ok? Nos vemos.